Bienvenidos a este Face de Luz a las Naciones, El Palomar. Saludamos a todos los correntinos, entrerrianos, cordobeses y todos los que nos ven en este vivo, en este día. Y también a todos los municipios de General de Buenos Aires, específicamente aquí a Morón, donde pertenece Palomar. Y decimos amén. Muy bien, vamos a estar leyendo en Isaías 53, 3 al 5, que dice así la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por él fuimos nosotros curados. Evangelio en miniatura. Es como que si fuera uno de los evangelios del Nuevo Testamento. Se lo llama a Isaías como uno de los evangelistas, porque proféticamente lo ve a Jesús como que si estuviera allí presente. Y Isaías profetizó 700 años antes, ¿no? O sea que vemos que toda la palabra de Dios se preparaba ¿para qué? Para recibir al Salvador que vendría al mundo. Y nosotros hoy estamos desde este lado del tiempo, porque la venida de Jesús marcó para siempre la historia de los seres humanos. Por eso se dice antes de Cristo y después de Cristo, ¿sí? Y hoy nosotros estamos 2023 años después que Jesús vino. Y mire todo lo que Dios hizo. Hay una iglesia en todo el mundo con millones y millones de personas que le han aceptado en su corazón, con millones de personas que han recibido milagros de Dios. Y ustedes que están acá también, Dios ha comenzado a hacer una obra en ustedes que quiere concluirla y perfeccionarla. ¿Cuántos quieren? Amén. Amén. Y quiero compartir con ustedes brevemente la descripción de los sufrimientos de Jesús. La descripción de los sufrimientos de Jesús. En esta semana vamos a ver, el viernes dan la película de la crucifixión. ¿Cómo? La pasión de Jesucristo, que nosotros la vimos en el cine, que lloré toda la película, porque vi que lo hicieron tan literalmente como dice en la palabra de Dios. Así que no se lo pierdan este viernes. Y quiero compartir primero los sufrimientos que él experimentó, porque aquí Isaías profetiza todo lo que él iba a sufrir por nosotros. ¿Saben lo que es él ser el Hijo de Dios y dejar su deidad y venir y tomar nuestra humanidad, nacer de una virgen, porque no tuvo concepción de varón, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo? Y allí entonces estaban el arcángel Gabriel, que trajo esa noticia a esta Virgen María, que ya sabían las vírgenes por la profecía que una de ellas iba a ser elegida por Dios. Y ella dice que se sobresaltó con este mensaje de que ella iba a traer al Salvador en su vientre, que iba a ser engendrado por el Espíritu Santo. Él nace, él crece, porque después María se casa, porque él estaba comprometida con José. Y
Él después se casa con María, después que tiene a su hijo, y tiene otros hijos, que en Mateo 13 vemos que tiene hijos. Por eso es que nosotros creemos lo que dice la Biblia. La Virgen María fue una persona usada, un vaso de Dios especial que Dios usó para traer a Jesús al mundo. Pero no por eso dice la Biblia que tenemos que adorarla, como hacen en otros lugares, sino que ella fue un vaso en las manos de Dios, que después ella también necesitó la salvación de ese ser que ella había traído, ¿no? Ahí en Lucas dice en el cántico de María, ¿no? Me gozo y me regocijo en Dios mi Salvador, ¿no? Que ella necesitaba también el perdón de sus pecados. Entonces tenemos que en primer lugar la descripción de los sufrimientos de Cristo. Primeramente Él nace en un pesebre, no había lugar para Él en el mesón. Habían hecho un censo y toda la gente estaba abarrotada en los lugares, en Belén, en Nazaret, en todas las ciudades, y no había lugar cuando a ella le sobrevino los dolores de parto, no había lugar. Entonces allí lo llevaron en un pesebre, en el lugar de donde están pastando los animales, donde duermen los animales. Y qué sufrimiento, ¿no?, para él, nacer en un lugar allí, tan abandonado, tan sucio para un bebé. Pero así nació nuestro Señor. Su vida fue amenazada después que él nace por Herodes, que lo persiguió, porque los Reyes Magos decían: venimos a adorar al rey de los judíos que nació. Y entonces él, cuando Herodes le llega la noticia, dijo: ¿quién es este rey? El único rey soy yo. Así que lo buscaba, ¿para qué? Para matarlo. O sea que fue también un sufrimiento de parte de él, aunque no era consciente, pero sí sufrimiento para María y José, que era quien lo crió. Tuvieron que huir porque un ángel se presenta en un sueño y le dice: huye a Egipto hasta que Herodes sea muerto. Así que todo esto era guiado por Dios. Así que él fue a Egipto. Cuando muere Herodes, le avisa: ahora sí podés volver. Y él vuelve con María y Jesús. Tenemos también el sufrimiento cuando él crece en los trabajos manuales, porque él había aprendido con José, el padre que lo crió, la carpintería. Y allí es un trabajo que es bastante difícil, que se lastiman las manos, que hay golpes, que es pesado el trabajo, y esto también lo pasó él. La pobreza que él tenía, porque cuando vinieron los fariseos a cobrarle el impuesto, no tenía para pagarlo. Y le pregunta a sus discípulos: los reyes, ¿de quiénes cobran los impuestos? ¿De los extranjeros o de los nativos? Le dijeron: de los extranjeros. Y si yo soy de acá, soy nativo, he nacido acá, pero para no ofenderles, para no darle lugar, ve al mar y saca un pescado. En la boca vas a encontrar un estatero, que era una moneda de aquel entonces, que le alcanzaba para pagar el tributo de él, y le dijo a Pedro: paga el mío y el tuyo con él. Su vida, él era pobre, no tenía. Él dice que por amor a nosotros se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. También él sufrió el estar sin asilo. ¿Dónde estar? Él no tenía dónde recostar su cabeza.
porque mucha gente le seguía. Decía, Señor, yo quiero ser tu discípulo. Y era como que algunos esperaban, tenían falsas expectativas. ¿Qué me dará Jesús, no? Y él decía, miren que yo no tengo dónde recostar mi cabeza. O sea, que el que quiere seguir me tiene que tomar la cruz y seguirme. Dejar todo y seguirme. Uno de los sufrimientos también descritos es que fue tentado, como vimos, allí en el desierto, y padeció hambre, tentado por el diablo. Y esto a veces sucede aún hoy, porque el diablo no cambia las estrategias. Y casi siempre habla a los hijos de Dios. Así que vos, tanto que le servís a Dios, ¿por qué te hace falta esto? ¿Por qué te hace falta aquello? ¿Dónde está tu Dios? Y sabemos lo que el Señor le respondió. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allí tuvo, en otros momentos, tuvo el sufrimiento de hambre nuevamente, de sed, cuando se presenta allí en el pozo de Samaria y le pide a la mujer samaritana que le dé de beber. También allí mismo dice que se sentó en medio del sol del desierto, allí tan fuerte donde no hay arbustos, no hay donde aguarecerse del sol. Dice allí Juan, el que escribe, que sufrió cansancio. Él sufrió todo lo que nosotros sufrimos. Hay días que terminamos muy cansados, ¿no? Mucha actividad, ir y venir. Pero qué bueno que es saber que Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él es el que nos puede dar el descanso que necesitamos. También sufrió injurias y ultrajes de los judíos. Y vamos a leer en Mateo 9:34. No estoy leyendo todo porque se haría muy largo, pero allí en Mateo 9:34 dice, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. O sea que ellos lo perseguían, lo injuriaban. En Mateo 11:19, también podemos leer si usted tiene ahí la Biblia, dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Esto decían los fariseos de él, le injuriaban. También otro sufrimiento que él pasó es que su vida fue amenazada sin cesar por los judíos. En Lucas 4:28 al 30, por eso es verdad lo que dice San Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. 4, Lucas, el Evangelio de Lucas 4:38 al 30, dice así. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Lucas 4 es... Lucas 4:28, perdón, estoy leyendo mal. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Él estaba hablando en la sinagoga, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Lo quisieron desbarrancar de un monte, y eran
allí los judíos lo quisieron matar. Y él también, en una de esos malestares, de sufrimiento, se indigna por la incredulidad de Jerusalén. En Lucas 23:37, ¿cuántas veces nosotros hablamos de Dios y la familia no quiere saber nada de Dios? No, otra vez te voy a escuchar. Eso es para los ancianos. Y hay mucha gente que alrededor de nosotros no quiere seguir a Jesús. En Lucas 23:37 dice allí: y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sálvate a ti mismo. O sea que le injuriaba, y creo que estoy leyendo mal, Lucas, Mateo 23 es, Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste, no quisiste. La incredulidad es no querer, es no recibir el testimonio. Mateo 23:37. Y el 38 dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque cuando hay una incredulidad en aquel que es el único que nos puede salvar, cuando hay una negación de Dios, allí entonces lo que se tiene que esperar es un desierto sin consuelo, porque el único que puede salvarnos es Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y allí llora también el Señor, que también es un sufrimiento. Y muchas veces nosotros lloramos, ¿no? Por diferentes motivos. Pero aquí Él lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Era muy amigo, Él iba a Betania y pasaba por la casa de ellos, tomaba mate. Y cuando Él muere, Él llora. Porque hay sentimientos en esta naturaleza humana. Y Él era verdadero Dios y verdadero ser humano. Y luego ya entonces avanzamos hacia la agonía en Getsemaní, cuando Él ya sabía que iba a dar su vida, cuando le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Había llegado la hora para lo cual Él había nacido. Su alma fue agobiada por el peso de nuestros pecados, como leímos en Isaías 53. Por eso cada uno tiene que aceptar a Jesús en su corazón como el Salvador personal. Nadie lo puede hacer por otra persona, no es transferible. Él murió, su alma fue entristecida y agobiada por el peso, la carga tan grande del pecado del mundo. Y allí estaban tus pecados y mis pecados. Fue vendido por uno de sus discípulos, Judas. Qué dolor la traición, ¿no? Yo creo que es muy triste la traición. Pero ¿sabe lo que es ser el mejor maestro? Y ser traicionado por uno de sus discípulos. Así que fue un dolor que él también pasó. Fue arrestado como un malhechor. Fue negado por Pedro, uno de sus discípulos. Fue abandonado de sus discípulos en Mateo 26:56. Este lo quiero leer. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas.
Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Fue abandonado por sus discípulos. Y a veces decimos, como dijo Elías, solo yo he quedado. Al principio siempre hay uno solo que viene a la iglesia. Después se van sumando. Y después viene la familia. En mi familia empecé yo, teniendo 6 años. Y luego vinieron mis padres y mi familia. Y hoy, en la familia, hay varios siervos de Dios que estuvieron acá el domingo. Mi hermana que predicó, mi cuñado, mi madre que es misionera pastora ya, que se ha retirado por su edad, y yo que estoy acá hace muchos años. Entonces se da cuenta que todo puede empezar por una persona, pero esa persona tiene que ¿qué? Ser fiel a Dios. ¿Amén? Tiene que ser fiel. Así que cuando estés tan solo, como le decía Satanás, no estás solo, te vas a morir, ¿no? Bueno, no estás solo, porque el Señor está con nosotros. ¿Crees esto? Sí. Fue acusado de blasfemia, pagaron a testigos para que digan que él había blasfemado contra Dios y se había hecho a sí mismo Dios. Fue azotado, fue escarnecido e insultado, le pegaron y le escupieron la cara, es coronado de espinos. Dios esconde su rostro de él porque no podía ver el pecado en su hijo. Qué dolor, ¿no? Qué dolor. Le decían rey burlándose. Si tú eres rey, ¿por qué no desciendes de la cruz y te salvás vos y los demás? Le hicieron llevar la cruz hasta el monte del Calvario. Le dieron a beber porque él dijo, tengo sed. Le dieron a beber vinagre y hiel. Fue crucificado entre 2 ladrones. Fue ultrajado, burlado sobre la cruz por los sacerdotes y los soldados. Esto quiero leerlo. En Mateo 27, 39. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Esto es lo que sufrió nuestro Dios. Y el gran sufrimiento que sufrió fue el último grito en la cruz, que dijo, exclamó y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Y murió. ¿Qué sufrimiento es el de la crucifixión? Todo esto pasó el Señor por nosotros. ¿Y nosotros? ¿Cuáles son nuestros sufrimientos? Allí en 2 de Timoteo 2:12 dice que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. O sea que está la posibilidad de que suframos algunas circunstancias y vicisitudes por causa del Señor. Pero si sufrimos, reinaremos con Él. Y allí en Colosenses 1:24, todavía podemos, y el Señor pide que sigamos sufriendo los sufrimientos que Él sufrió en Colosenses 1:24. Lo voy a leer en la versión TLA, no importa que lo leas en versión Reina Valera, te vas a dar cuenta la diferencia que hay. Dice, ahora me alegro de sufrir por ustedes,
pues así voy completando en mi propio cuerpo los sufrimientos del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y hay sufrimientos, hermanos. Yo como pastora sufro muchas veces la situación de los hermanos que se congregan. Sufro a veces la desobediencia. Sufro a veces la indiferencia hacia Dios. Sufro cuando alguien sufre, cuando está enfermo, cuando tiene necesidad. Y estos son los sufrimientos que siguen y que tenemos que llevarlo nosotros por la iglesia. Y uno dice, a la iglesia que vayan los que no tienen nada que hacer. No, la iglesia no la creó el hombre, la creó Dios. Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay entonces un sufrimiento para los líderes, para los que son fieles, para los que están. Y sabe que yo siempre le digo a los líderes, no se acerquen mucho a mí, porque van a sufrir mucho, porque van a saber mis debilidades, van a saber mis necesidades, van a saber lo que yo también paso. Porque hay un sufrimiento que tenemos que pasar por la iglesia. Y ojalá que vos en esta noche decidas hacer parte de la iglesia que el Señor creó. ¿Para qué? Para que seamos salvos, para que aprendamos a seguirle, para que seamos fortalecidos, para que seamos consolados en nuestros dolores. Y en Lucas 22, el permanecer en el sufrimiento trae recompensa. Lucas 22, 28 dice, pero vosotros sois lo que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Quiere decir que el sufrimiento que nosotros podamos pasar en la iglesia, por causa de Jesús, va a tener una recompensa. Él nos va a asignar un reino allá, que dice que vamos a comer y beber a su mesa en el reino de Dios. Si permaneces en estos sufrimientos, tenés un lugar allí, al lado de nuestro Señor. Y no solamente esto, sino que nos va a dar un trono, para que podamos juzgar a la nación de Israel, que lo despreció y no lo aceptó. Y quiero concluir en 1 de Pedro 2:20, cuál es la parte de nuestro sufrimiento en nuestro llamado. 1 de Pedro 2:20 y 21 dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esta porción la tenemos que tener presente, de que Él nos dio este ejemplo. Hay gente que no le gusta sufrir, tiene una pruebita y ya se va. No, hay que permanecer en la prueba, porque es parte de este llamado de salvación y es parte de este llamado a servirle. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, que en esta semana está tan latente, tan vívida, Señor. Gracias, Dios mío, por lo que tú pasaste por nosotros y por lo que hiciste a favor de nosotros. Señor, por eso, permítenos que podamos padecer tus sufrimientos y que podamos estar un día sentados al lado tuyo. Bendice a mis hermanos que están allí mirando este video, que puedan ser consolados y fortalecidos si están sufriendo enfermedad, si
si están sufriendo una traición, si están sufriendo pobreza, cualquier vicisitud y circunstancia, que tú, Señor, estés con ellos allí, diciéndoles que no están solos. Tú estás con ellos, tú estás con nosotros. Gracias te damos, Señor. Y perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad. Anota nuestro nombre en el libro de la vida, para que no lo tengas que borrar, sino que seamos fieles a ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te espero el domingo con una nueva palabra en el domingo de Pascua que el Señor nos va a dar. Te saludo, un besito, que Dios te bendiga.